vida de mi Jesús, con solo decir yo soy el gran yo soy, todo se paraliza, porque Él es divino, Él es divino. O sea, estaba siendo ya capturado para ser llevado, ¿no? Estaba siendo ya, como dice, atrapado para poderlo llevar, para que lo puedan juzgar. Y Él dijo, yo soy el gran yo soy. Y todos se tiraron, se retrocedieron y se cayeron al suelo, para entender que su divinidad es muy, muy gloriosa, ¿no? Muy gloriosa, ¿no? Y dijo, ¿no? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, ¿no? Salmos 27:2. Ahora vamos a tratar de comprobar, ¿no? Salmos 27:2. Vamos a comparar, ¿no? Lo que acontecía con David, ¿no? Y con lo que realmente Juan, ¿no? Él estaba escribiendo lo que pasaba también de la muerte, ¿no? Entonces dice, Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, o sea, está diciendo mi Jehová, cuando se juntaron contra mí, ¿no? Los malignos, o sea, los escribas, saduceos, los ancianos, los fariseos, el pueblo que venía a llevarlo para ser llevado a crucificarle, ¿no? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, para entender, ¿no? Que siempre cuando quieren a un cristiano comprometido, ¿no? Lo quieren realmente hacer daño, o realmente los que no adoran a mi Jesús, los que son de incircuncisos, les quieren hacer algo. Dice que mi Jesús nos cuida y Él realmente interviene por nosotros y no nos puede hacer nada. Y Él es el que está por nosotros, delante de nosotros, y Él nos cuida y nos guarda, ¿no? Y dice, por eso que dice que ellos tropezaron y cayeron, claro. O sea, tropezaron porque Él es el divino, pues, o sea, lo estaban ya arrestando para llevarlo, para que lo puedan realmente crucificar. Pero dice que Él dijo, yo soy el gran yo soy, y todos retrocedieron y se cayeron al suelo, como dice, ¿no? El Salmo 27:2, ¿no? Vamos a leer un pensamiento, hermano, un pensamiento. Vamos a ver cómo está, a ver. Sí, vamos a realmente un pensamiento, ¿no? Dice, la sola presencia del Señor Jesús, dice, la sola presencia del Señor Jesús bastaba para destruir a todos sus enemigos. Pero Él no lo hizo porque vino a dar su vida para salvar, hermano. La pura presencia de mi Jesús, la pura presencia, Él podía a todos desaparecer, a todos eliminar, todos, pero Él no. Él vino a cumplir un propósito a este mundo, que era morir por nosotros, para salvarnos. Entonces, para entender que se cumplió lo que mi Jehová, Él prometió, que Él iba a venir para salvarnos a nosotros, y Él vino a morir. Por eso que mi Jesús, cuando llegaron a apresarlo, Él dijo, yo soy a quien usted busca, yo soy el gran yo soy. Y dice que todos se retrocedieron y cayeron al suelo. Entonces, para entender que Él es divino y Él ha podido ahí mismo eliminar a todos ellos con su pura palabra, pero no lo hizo porque Él vino a morir por nosotros, ¿no? Y dice el punto 3, dice, Jesús anhelaba regresar a la casa de su padre, pero primero tenía que morir en la cruz para salvarnos. O sea, claro, mi Jesús, Él, ¿no? Él anhelaba regresar a la casa de mi Jehová, ¿no? Porque quiere estar con su padre, pero Él tenía que venir a cumplir una misión, cumplir un propósito. El propósito era venir a morir, pero él anhelaba regresar, ya quería estar en la casa de su padre, para estar ahí con su papá, con mi Jehová, todos felices, todos contentos, y
es un paraíso, la Nueva Jerusalén, pero él anhelaba regresar a la casa de mi Jehová cuando él estaba pasando por esa tribulación de que tenía que hacer. Ya lo estaban apresando para que pueda ser crucificado, pero la carne, a él a veces el enemigo, ¿no? Le dijo de que él no quería morir, pero él vino a morir. ¿Por qué? Porque Satanás se metió ahí por la carne a que tenga temor, tenga miedo, ¿no? Y dice Juan 18, 10, 11. Juan 18, 10, 11. ¿Qué dice Juan? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Entonces acá estamos viendo cómo cuando lo llegaron a apresar a mi Jesús, ¿no? Dice que Pedro, con su espada, lo desenvainó, dice, ¿no? Y lo cortó la oreja a Malco, ¿no? Uno de los que venía con los fariseos, ¿no? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, a Malco. O sea, lo hirió al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, ¿no? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada, Pedro, en la vaina. Le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, le dijo. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, claro, o sea, lo que hizo Pedro, según el Pedro quería defenderlo a mi Jesús. Pero mi Jesús le dijo, no, Pedro, mete tu espada en la vaina o en tu funda, ¿no? Y se hace una pregunta, le hace una pregunta, ¿no? Le hace una pregunta a Pedro. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro. Dice, ¿acaso la copa que me dio mi padre no la puedo beber? O sea, es como que le había dado que tenía que morir, ¿no? Entonces por eso que dijo, ¿no? O sea, es que mi Jesús no necesitaba que lo ayuden, porque él con la pura palabra hubiera eliminado todo, pero él tuvo que venir a morir acá, y porque tuvo que morir acá, él sabía lo que tenía que hacer, sabía que él tenía que ser arrestado, sabía que él realmente iba a pasar por el tormento, por el dolor, sabía, pero la carne también lo quería, como dice, lo quería ganar a su espíritu, y por eso que él se más le pidió al Padre, lo rogaba que no lo deje, que su mirada esté en mi Padre, en mi Jehová, Jesús siempre. Entonces eso nos da a entender a nosotros, muchos cristianos, que nosotros hermanos también tenemos que poner la mirada siempre en nuestro Jehová. O sea, siempre pasemos por pruebas, tribulaciones, siempre nuestra mirada tiene que estar en mi Jehová, ¿no? Podemos estar pasando muchos atribulados, pero tenemos que nuestra confianza tiene que estar siempre en Jehová, porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos creó para que nosotros vivamos con Él, pero nosotros por desobediente estamos pasando lo que tenemos que pasar, pero ya nos queda poco que venga mi Jesús y nos lleve en el rapto y estaremos con mi Jehová de los ejércitos, ¿no? Con nuestro Padre que nos creó, ¿no? Entonces, dice, ahora vamos a comparar con el libro de Salmos de David, ¿no? Salmos 27, 4, ¿no? ¿Qué dice Salmos 27, 4? ¿Qué dice? Dice, una cosa he demandado a Jehová, o sea, mi Jesús, ¿no? Él, cuando realmente estaba que lo habían capturado, él dijo, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No sé, él, ¿no? Él anhelaba estar con mi Jehová. Estaba en la tierra, estaba ya por pasar su juicio, su tormento, su tribulación, ¿no? Estaba por pasar su tormento, su tribulación.
y él anhelaba estar en la casa de mi Jehová, ¿no? Pero él sabía que tenía que cumplir acá su propósito, tenía que sufrir, ¿no? Y morir como un humano y su sangre sea derramada para que elimine el pecado de todos nosotros y también para que venza a Satanás, lo elimina a Satanás, ¿no? Está vencido Satanás ya, ¿no? Entonces dice que esté yo en la casa de Jehová, decía mi Jesús, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo y para vivir en su templo. Eso por una parte, ¿no? Estamos viendo cómo mi Jesús, cuando estaba apresado y estaba para llevarse el crucificado, él realmente anhelaba la casa de mi Jehová. Igual también David, porque el Salmo de David lo escribió, ¿no? Él también, ¿no? Estamos comparando Juan con los salmos, ¿no? Juan, la muerte de mi Jesús, con Salmos 27, del 1 al 14, que es el sufrimiento que realmente David, él estaba, en ese momento estaba teniendo esa tribulación y estaba también aclamando a Dios, que él su mirada lo pone, porque David es conforme al corazón de mi Jehová, dice, David conforme al corazón de mi Jehová, ¿ah? Y dice, ¿no? Dice, ¿no? Dice el punto 4, vamos a ver, los discípulos abandonaron al Señor Jesús, pero su Padre jamás lo abandonó. Hermano, cuando llegaron, porque estaba mi Jesús con los 11 apóstoles ahí, todos reunidos porque sabían que iban a venir por él. Mi Jesús sabía, pero ellos no, pero mi Jesús sabían que iba a venir por él. Entonces cuando se acercó realmente, vio esa multitud, vieron a esos vigilantes, esos guardias que han venido del templo, y también a los ancianos con palo, con espada, y también a los fariseos, saduceos, y también a Judas. Dice que realmente mi Jesús, que todos los apóstoles desaparecieron. Todos desaparecieron. Se quedó solo, pero él tenía la confianza en mi Jehová. Él tenía la confianza en mi Jehová, por eso que él no estaba asustado ni estaba triste, porque él sabía lo que había venido, porque él estaba su confianza en mi Jehová, como dice, ¿no? Dice, los discípulos abandonaron al Señor Jesús, pero su Padre jamás lo abandonó. Mi Jehová siempre estuvo con mi Jesús acá en sus dolores, siempre estuvo mi Jesús, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice Mateo 26, 55. Mateo 26, 55, 56. ¿Qué dice? ¿No? Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente. En aquella hora dijo Jesús a la gente. ¿Qué le dijo, no? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Les hizo esa pregunta. ¿Por qué? Porque mi Jesús, con todos los ancianos, saduceos, fariseos, escribas, predicaba la palabra, ¿no? Predicaba con ellos. Y en ese momento no lo habían apresado. Y como en otro momento, cuando llegaron a capturarlo, les dijo, ¿no? Le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, ancianos, con vosotros, fariseos, con vosotros, escribas, con vosotros, ¿no? Me sentaba con ustedes todos los días, dice, ¿no? Dice, enseñando en el templo, y no me prendisteis, o sea, no lo prendieron. Mas todo esto sucede, dice mi Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no lo apresaron cuando estaba predicando con los mismos, no? ¿Por qué con los mismos ancianos, saduceos, escribas, fariseos? ¿Por qué no lo apresaron en ese momento? Porque no era su tiempo.
O sea, ¿no? Él mismo dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Claro, de los profetas, de Isaías, Jeremías, de Daniel, para que se cumpla todo realmente lo que tenía que cumplirse, ¿no? Que Él vino a morir. Entonces dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí está. Todos los discípulos, hermanos, lo dejaron y huyeron, pero el único que no lo dejó es mi Jehová. Entonces, para entender que nosotros cuando pasemos por tribulaciones, nos pueden dejar por ser cristianos, por convertirnos en nuestra familia, nuestra misma familia nos puede realmente rechazar, nuestra misma esposa, nuestros mismos hijos nos pueden rechazar, nos pueden dejar, nos pueden botar del trabajo por ser cristianos y nos pueden dejar solos, pero el que nunca nos va a dejar solo es mi Jehová. Nuestra mirada tiene que estar siempre en mi Jehová, siempre en mi Jesús, su mirada. Él nunca nos abandona. Todos nos pueden abandonar, pero Él nunca nos abandona. Siempre está con nosotros, ¿no? Y dice, ¿no? Salmos 27:9. Ahora vamos a comparar con David. ¿Qué es lo que pasaba con David? Salmos 27:9, que decía, no escondas tu rostro de mí, dice mi Jehová. Mi Jehová, cuando estaba ya no apresando, lo estaban apresando para llevárselo a crucificar, ¿no? Él dijo, no escondas tu rostro de mí, ¿no? No apartes con ira a tu siervo. O sea, eso es lo que decía mi Jesús. Mi ayuda ha sido, dijo mi, decía, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Entonces, para entender que toda su confianza tenía mi Jesús en su Padre Jehová, así como él también, David, cuando fue atribulado, cuando fue perseguido y lo querían matar, él también dijo, ¿no? No me escondas tu rostro de mí. Decía, no escondas tu rostro de mí, decía David, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, ¿no? Entonces, el punto 5 dice, en medio de los falsos testigos, el Señor buscó la protección de su Padre. En medio de los falsos testigos, hermano, no había cómo, hermano, no había cómo a mi Jesús crucificado. No había cómo, porque Él no estaba haciendo daño a nadie. Lo que Él solamente, Él entraba y predicaba su palabra, testificaba, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente Él, mucha gente lo acepte y se salve. Él vino a predicar y no vino a hacer nada de daño, ¿no? Hacía milagros, prodigios, no hacía nada de malo, nada. Pero la gente, los pecadores, crucifíquele, decía. Entonces no había cómo tratar de que la ley lo condene en la cruz. No había cómo. Dice que lo llevaron a Pilato y Pilato decía, yo no hallo culpa en él, ¿no? Lo va a dar unos cuantos azotes y lo va a soltar. No, pero la gente, crucifíquenle, ¿no? Y no entendía por qué. Hasta que dice que se encontraron falsos testigos que dijeron, ¿no? Jesús, le dijeron, ¿no? Ante el juez, dijeron, Jesús, él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a levantar, ¿no? Entonces, pero los falsos testigos, ellos hablaban del templo de Herodes, del templo que habían construido, que duró como 46 años que habían construido ese templo. A eso se referían, ¿no? Lo que mi Jesús había dicho, pero no era ese templo, ¿no? Era el templo. Lo que dijo por ese templo, dijo que no quedará
ninguna piedra sobre piedra no quedará, porque eso va a ser destruido. Y así fue, porque cuando Salomón construyó el templo, ¿no? En ese tiempo el hijo de David, ¿no? Dice que el rey Nabucodonosor destruyó el templo. Y después también, cuando realmente Nehemías reconstruyó el templo, ¿no? Y después en el tiempo de Herodes también reconstruyó el templo, pero después vinieron por parte del emperador Tito, el general Vespasiano, y destruyó el templo. El templo, no hay ni un templo. Entonces, eso se refería que no iba a caer piedra sobre piedra. Ese templo se refería a mi Jesús, y no el templo que eso que tenía, ¿no? Entonces, que iba a destruir el templo de Herodes. Entonces, por eso que lo juzgaron por eso, porque por eso eran falsos testigos, porque mi Jesús se refería a su templo de él, su cuerpo que realmente que iba a ser destruido, y en 3 días iba a levantarse. En 3 días él resucitó, su cuerpo de él, dijo, ¿no? Eso. Y dice, ¿no? Dice la palabra. Dice, ¿no? Dice Mateo 26, 59, 61. Mateo 26, 59, 61. ¿Qué dice Mateo 26, 59, 61? ¿Qué dice? ¿No? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, ¿no? Y no lo hallaron, dice, ¿no? Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, ahí, como yo le vuelvo a explicar, que ahí mi Jesús habló eso, pero él se refería al templo, a su cuerpo, porque nuestro cuerpo, hermano, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de mi Jehová. Él vive adentro. Entonces, por eso que dijo él, que su templo iba a ser destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser crucificado. Pero en 3 días él iba a resucitar, se levantaba de nuevo el templo, ¿no? Entonces, a eso se refería. Por eso, ¿no? Que dice, ¿no? Dice Salmos 27, 12. Salmos 27, 12. ¿Qué dice Salmos 27, 12? ¿Qué dice? Dice, ese salmo de David, ¿no? ¿Qué dice? No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Está clamando mi Jehová, ¿no? Igual David en ese tiempo que estaba atribulado, él dijo, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Le habla a mi Jehová, para entender que mi Jesús ponía toda su mirada en mi Jehová, en su Padre. Igual también David, cuando fue atribulado, puso puso toda deidad, toda su vida lo puso en mi Jesús, en mi Jehová, ¿no? Por eso que tanto David como mi Jesús, ellos pasaron por algo similar, porque mi Jesús fue crucificado, pero David fue también atribulado. Entonces, pero ellos decían, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, le decía mi Jehová, porque se ha levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad, ¿no? Un pensamiento, dice, los falsos testigos hablaban del templo de Herodes, no le expliqué, pero el Señor Jesús hablaba de su propio cuerpo. Por eso que por eso decían que mi Jesús blasfemaba, y por eso tenían que crucificarle, ¿no? Ahora vamos a ver Juan 2, 19, 22. ¿Qué dice Juan 2, 19, 22? ¿Qué dice? ¿No? Dice mi Jesús,
Respondió Jesús, dice Juan, y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantará. Dice, destruí este templo, pero está hablando mi Jesús de su cuerpo, no del templo de Herodes, ¿no? Porque el templo de Herodes, ese templo, ¿no? Como yo les expliqué, en el año 70, ¿no? En el año 70 dice que en el 70 después de Cristo dice que por parte del emperador Tito, el general Vespasiano fue que destruyó, ¿no? ese templo de Herodes, ¿no? Pero a eso no se refería, ¿no? Cuando dijo mi Jesús, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Era su cuerpo de él. El cuerpo, nuestro cuerpo, hermano, es el templo, ¿no? del Espíritu Santo. Adentro vive mi Jesús, vivo yo y mi Jesús. Entonces a este cuerpo se refería mi Jesús, ¿no? Cuando dijo que iba a destruir el templo y en 3 días, porque él su cuerpo en 3 días resucitó, y a ese templo se refería, ¿no? Pero lo malinterpretaron para que él realmente sea crucificado, ¿no? Y dice, dijeron luego los judíos, ¿no? En 46 años, hermano, en 46 años fue edificado el templo de Herodes, dice, ¿no? En 46 años fue edificado este templo, decían, como dice, ¿no? Los judíos, y tú en 3 días lo levantarás. Le dijeron así a mi Jesús, y tú en 3 días lo levantarás. Le dijeron, o sea que, ¿cómo es posible? Le dijeron a mi Jesús, que tú digas que el templo lo puedes destruir ahora y realmente y dentro de 3 días tú lo vas a levantar. ¿Cómo es posible si el templo de Herodes fue construido como 46 años, ¿no? Y tú dices que lo haces en 3 días, entonces como no, que no lo entendía, ¿no? Y dice, y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba, ¿no? Más o sea, más mi Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Claro, cuando murió mi Jesús y resucitó al 3er día, ellos se acordaron de lo que había dicho mi Jesús, ¿no? Ahora el punto 6 dice, ¿no? El punto 6 dice, los enemigos del Señor Jesús, ¿cómo está? Claro. Los enemigos del Señor Jesús, dice, los enemigos del Señor Jesús buscaban destruirlos en la cruz. O sea, los enemigos del Señor Jesús buscaban destruirlos en la cruz, pero Dios le tenía preparado el cielo. Claro, ¿quién sus enemigos, hermano? Todo la potestad de Satanás. Todos estaban, como dice, cuando ya llegó la hora de apresarlo, cuando ya realmente la hora programada, la fecha y todo programado, los demonios se confabularon, se reunieron, se asociaron. ¿Para qué? Para que mi Jesús sufra, para que mi Jesús realmente todo sea daño, porque Satanás vino a matar, a robar, ¿no? Vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, por eso que cuando pasa alguna tribulación, Él está ahí dando de que uno no se levante, pero está vencido ya. Entonces, por eso que dice, ¿no? Dice que los enemigos del Señor Jesús, ¿quiénes? Todos los demonios del príncipe de la potestad del aire, de Satanás, todos estaban reunidos ahí, estaban como dice, tratando de que mi Jesús vaya a sufrir, ¿no? En la cruz, ¿no? Porque todo se confabuló, como que todos realmente se pusieron de acuerdo, ¿no? Satanás fue eso. Entonces dice, ¿no? Mateo 27, 22, 23. Mateo 27, 22, 23. Mateo 27, 22, 23. ¿Qué dice Mateo? Dice, ¿no? Pilato les dijo
al pueblo judío, ¿no? Pilato le dijo al pueblo judío, ¿no? Y dice, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Eso es lo que dijo primero Pilato. ¿Qué pues, le dijo al pueblo, qué pues haré de Jesús? ¿No? ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Claro, no sabía qué hacer porque él no le encontraba a Pilato culpa solamente por predicar la palabra. No le encontraban la culpa, ¿no? Pero como una otra cosa tenía que cumplirse el propósito que tenían que morir, ¿no? Entonces donde dice que esos falsos testigos vinieron a atestiguar, ¿no? Y por eso blasfemaron, y Jesús blasfemó supuestamente y fue crucificado. Pero dijo, Pilato le dijo a todo el pueblo judío, Pilato le dijo a todo el pueblo judío, dijo, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué pues haré de Jesús? Dijo Pilato, ¿no? Llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado, crucificado, hermano. Todo el pueblo gritando, crucificarlo. Querían crucificarlo todo el pueblo, ¿no? Dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Dijo, ¿no? Todos le dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Todo el pueblo, todo, porque todo las tinieblas, toda la potestad de las tinieblas, todos los demonios habían entrado en todo ese pueblo para que realmente todos se cumpla la promesa que mi Jehová mandó a mi Jesús a morir por nosotros, ¿no? Y dijo, ¿no? Todos dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, o sea, Pilato, y el gobernador le dijo, ¿no? Pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, Pilato no le encontraba algún mal que tenía por qué realmente ser crucificado. El gobernador Pilato, él no le encontraba. Y él dijo, ¿no? Él dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre, mi Jesús? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás estaba confabulado con todos la potestad de Satanás, y todos los demonios se habían metido en toda esa gente para que lleguen todos a matar, a crucificar a mi Jesús, ¿no? Pero estaba programado, ¿no? Entonces, vamos a leer el libro de Salmos, ¿no? Salmos 27, 5, 6. Salmos 27, 5, 6. Salmos 27, 5, 6. ¿Qué dice, no? Dice, porque Él me esconderá, dice, porque Él me esconderá, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, está diciendo que mi Jehová, ¿no? Cuando pasaba todo eso, Él dijo, ¿no? Porque Él me esconderá. Está hablando de mi Jehová, su Padre. Mi Jesús dijo, porque Él me esconderá a su Padre, mi Jehová, en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, para entender que mi Jesús, eso también era realmente lo que Él estaba hablando, porque Él me esconderá de su tabernáculo. ¿Quién? Mi Jehová, en el día del mal. ¿Estaba pasando tribulación? Sí, pero Él lo esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mi Jesús dijo, estaba pasando toda esa situación de que estaba realmente ya llevado para crucificarlo. Él decía, me ocultará en lo reservado de su morada. A mi Jesús decía, sobre una roca me pondrá en alto, le decía a mi Jehová. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Eso también decía, no, David, cuando estaba atribulado, porque eso es Salmo 27, Salmo de David, ¿no? Entonces, para entender, hermano, antes de que tocamos el último punto, para entender que siempre tiene que estar nuestra mirada en Jehová, en nuestro Jesús. O sea, nosotros somos probados cada día. Dice la palabra, más que el oro,
más que ese precioso metal que lo somos probados cada día. No, somos probados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de santidad y no, Él quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de Él, pero no igual en los poderes, sino igual a la santidad, a la humildad. Ahí quiere Jesús que lleguemos a la plenitud todos los días. Y por eso que todos los días somos probados. Somos probados. O sea, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, nos podemos quedar sin trabajo, nos podemos quedar sin, la esposa se puede separar la esposa porque es un cristiano, o de repente también tu familia te odia por ser cristiano. Entonces, todos, como dice la palabra, todos te pueden dejar, todos, pero no olvides que siempre mi Jesús, mi Jehová está contigo. Él está contigo. Si tú estás llorando, Él está contigo llorando. Si tú estás feliz, Él está contigo feliz. Si tú estás, como dice, realmente pasando enfermedad, Él está contigo pasando enfermedad. Siempre tienes que entender, así como mi Jesús, cuando lo apresaron y lo iban a crucificar, Él su esperanza lo tenía en su Padre, Dios Padre. Mi Jehová lo tiene esperanza, mi Jesús, cuando Él estaba yendo ya al matadero, como corderito al matadero, ¿no? Él, su confianza nunca, en mi Jehová siempre confió, inclusive en el monte Getsemaní, oró 3 veces, porque él no quería morir. ¿Por qué? Porque la carne lo estaba atribulando, ¿no? Pero él pidió a mi Jehová fuerza para que él pueda salir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver ese ejemplo y nosotros acogernos de esa fuerza para que realmente nuestra mirada tiene que estar puesta en mi Jehová y mi Jesús, ¿no? Como dice la palabra, buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Eso, hermano, siempre tenemos que estar en eso en todo momento, ¿no? Y dice, el último punto dice, en medio de tanto dolor y sufrimiento de mi Jesús, en medio de tanto dolor y sufrimiento, el Señor confió plenamente en su Padre. Y eso nos hace a nosotros entender que nosotros también tenemos que confiar en nuestro Padre. Pase lo que pase, hermanos, tenemos que siempre estar confiados en nuestro Padre. Así como mi Jesús, Él confió, estaba pasando todas esas pruebas, mi Jesús, pero Él estaba confiado. Lo apresaron, ¿no? Pero Él confiaba en mi Jehová. Después de ahí lo llevaron para que lo juzguen y Él confiaba en mi Jehová. Y después fue llevado para que lo crucifiquen y Él confiaba en mi Jehová. Entonces, para entender, confiaba en todo momento, porque Él sabía que el único que no lo podía abandonar era mi Jehová. Entonces, ese ejemplo nosotros como cristianos tenemos que aprender, ¿no? De que realmente todo lo que pasemos en este mundo, ¿no? Todo, las tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestros bosques, todo, a veces con enfermedad, a veces con no trabajar, a veces que te echan de la casa porque realmente eres cristiano, de repente todos te odian por cristiano. O sea, son pruebas que nosotros tenemos que pasar por ser cristianos. Mi Jesús dijo que nosotros íbamos a tener tribulación, íbamos a ser atribulados. Si Él los pasó, nosotros ¿por qué no vamos a pasar? ¿No? Entonces eso para entender, ¿no? Y dice Lucas 23, 44, 46. Lucas 23, 44, 46. ¿Qué dice Lucas? Cuando era como la hora sexta, estamos hablando que eran las 12 de la mañana, ¿no? Cuando era como la hora sexta, 12 de la mañana, hubo tinieblas sobre la tierra. O sea, hubo tinieblas sobre la tierra a las 12 del mediodía, ¿no? ¿Por qué? Porque mi Jesús estaba crucificado, ¿no? A la hora sexta, a las 12 de la mañana. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Acá dice la hora sexta, que viene a ser las 12,
de la mañana tuvo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, hubo tinieblas, todo el cielo de todo el mundo se oscureció, todo, pero no llovió. ¿Pero por qué se oscureció? Porque estaba lleno de demonios. Estaban festejando de que mi Jesús había sido crucificado y no se esperaban que iba a resucitar. Y estaban contentos, felices que mi Jesús estaba, que moría con la sangre, desangrado todo, y estaba crucificado. Por eso que se llenó, dice la palabra, cuando era como la hora sexta, ¿no? Que eran las 9, hubo tinieblas sobre, perdón, que eran las 12, cuando era como la hora sexta, que son las 12, hubo tinieblas sobre la tierra, ¿no? Hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. De las 12 a las 3 estaba lleno todo de oscuridad, todos demonios, todos príncipes del diablo, todo está oscurecido arriba, tan contentos festejando que mi Jesús estaba crucificado y estaba muerto, ¿no? Y dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces ya, antes de entregar su espíritu, ¿no? Los demonios estaban contentos, felices arriba. Dice que estaba lleno todos los cielos de todo el mundo. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Estaba lleno total, todo. Estaba llenecito de puro demonio del cielo, ¿no? Y después dijo mi Jesús, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y expiró y murió, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Dice Salmos 27, 13, 14. Salmos 27, 13, 14, ¿no? Que dice, hubiera yo desmayado, dice, ¿no? Hubiera yo desmayado, dice mi Jesús y también David, si no creyese que veré la bondad de Dios. O sea, ¿qué está diciendo, no? Que mi Jesús y tanto David, cuando fue atribulado, cuando lo querían matar, ¿no? Dijeron, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios. O sea, estaban seguros que tanto, ¿no? Mi Jesús, al morir, él iba a resucitar y estar cerca al lado de su Padre, ¿no? Igual David, él también, él esperaba que todo lo que está pasando, él algún día iba a estar con mi Jehová, ¿no? En la tierra de los vivientes, dice, ¿no? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios, de Jehová, en la tierra de los vivientes, acá en el mundo. Aguarda a Jehová, ¿no? Dice, aguarda a Jehová, dice mi Jehová, mi Jesús y David. Esfuérzate y aliente tu corazón si espera a Jehová. Hermano, vamos a realmente a leer ese capítulo para darle un entendimiento para nosotros mismos, todos los cristianos, ¿no? Voy a traerlo. Vamos a leer todos y todos va a ser como que nosotros mismos tomemos todo este capítulo, que como si fuéramos nosotros que estamos, ¿no? Dirigiéndonos a nuestro Jehová, ¿no? Y dice la palabra, Jehová es mi luz, ¿no? Para mí y para todos, ¿no? Y mi salvación para mí y para todos. ¿De quién temeré? ¿No? Jehová es la fortaleza de mi vida para todos nuestros hermanos y también para mí, ¿no? Dice, ¿no? Dice, Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No tenemos que atemorizarnos porque Él está con nosotros, ¿no? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, contra nosotros, mis angustiadores, de nosotros los cristianos, y mis amigos y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos empezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque nuestro Jehová está con nosotros, ¿no? Decimos, aunque un ejército acampe contra mí, contra todos nosotros, no temerá
mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en Él. En Él siempre vamos a confiar, ¿no? Una cosa he desmayado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, ¿no? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso que nosotros queremos, hermano. Queremos estar ya, resucitar y estar allá, o sea, estar allá, como dice, en el rapto, que venga mi Jesús y nos lleve y estar con mi Jehová allá, ¿no? Y festejar con mi Jehová, vivir un mundo diferente, un nuevo mundo, todo tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces todos anhelamos estar allá, por eso tenemos que perseverar, ¿no? Demostrando nuestras pruebas, aflicciones, tribulaciones, perseverar, no para atrás, para adelante, no para atrás, reversa, para adelante, dice, ¿no? Y dice, ¿no? Porque él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal. Amén. Él nos cuida, hermano. Y dice, nos ocultará en lo reservado, dice, de su morada. A todos nosotros sobre una roca nos pondrá en alto. ¿Ah? Luego levantará nuestras cabezas sobre mis enemigos, de nuestros enemigos que me rodean, y nosotros sacrificaré y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Nosotros sacrificaremos en su tabernáculo todo sacrificio de júbilo, ¿no? Dice, cantaremos y entonaremos alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, nuestra voz con que a ti clamamos, ten misericordia de mí, de nosotros, y respóndenos. Nuestros corazones ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaremos, oh Jehová, no escondas tu rostro de nosotros, no apartes con ira a tus siervos. Nuestras ayudas ha sido, no nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Aunque en nosotros, padre y mi madre nos dejarán, con todo, Jehová nos recogerá. Enséñanos, oh Jehová, tu camino y guíanos por senda de rectitud a causa de nuestros enemigos. No nos entregues a la voluntad de nuestros enemigos, porque se han levantado contra nosotros testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiéramos nosotros desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes aguardaremos a Jehová, esforzarémonos y nos alentemos de tu corazón si esperamos a Jehová. Amén, hermano. Vamos a orar. Amoroso Padre, Célica, primero que nada agradecerte de todo corazón, papi. Gracias por la oportunidad de cantarte, glorificarte y de leer tu palabra y darte este mensaje, sabiendo que soy tu siervo, inútil tu medio, no soy nada, sin dice como un metal que resuena, Padre. Mi Jesús, gracias, papi, por darme la oportunidad de ser testigo tuyo. Gracias, papá. Mi Jesús, yo soy tu siervo inútil, soy tu medio, no soy nada, papi. Pero tú eres el Todopoderoso, mi Jehová Shalom, Rey de Reyes, tu Padre, el Eterno Salvador. Tú conoces todas esas personas que han visto y han escuchado de ti. Tú conoces porque tú escudriñas las mentes y los corazones de cada uno, sabes quiénes son. Pones, Padre, en su corazón a cada una de esas personas un granito de amor. ¿Para qué? Para que en un segundo se quiten las vendas del enemigo, del príncipe de la potestad del aire y te acepten como tu único Salvador. Solo no van a poder, papi, en tus manos, Padre, te entrego esas almas sedientas de ti, papi. Ayúdalos, papi. Ayuda a tus hijos, papi, que no se queden acá, Padre. Que se haga tu voluntad, mi Jesús. Gracias, papi, con todo mi corazón te amo, papi. Eres lo más importante en mi vida. Gracias, mi Jesús, que sea tu voluntad, no la mía, papá. Y también, mi Jesús, con todo mi corazón, Padre Celestial, a todos los hermanos que han visto, han escuchado y no son testigos tuyos, papi.
Pon en su corazón el querer hacer para que sean testigos. Si no han nacido, que nazcan de nuevo, pero el nacer de nuevo, el nacer nuevo es hacer tu voluntad, guardar tu palabra, ser testigo, dar fruto y ganar alma para tu reino. Padre, en tus manos te entrego. Que se haga tu voluntad, la mía. Gracias, papá, te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ya, hermanos, vamos a terminar. Hoy día ha sido un día. Amén.